Se conectan hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de Educarred Live. Mi nombre es Frida Baldión y desde Educarred, proyecto de Fundación Telefónica Movistar y la Caixa Foundation, queremos agradecerles por acompañarnos en este evento que es parte del ciclo de conversatorios virtuales de Educarred Live. Hoy hablaremos sobre uno de los temas no solo más solicitado por ustedes, sino también más relevante en contextos de pandemia y en contextos de crisis como los que hoy atravesamos, y este tema es neuroeducación y manejo de emociones para educadores. Esta noche nos acompañan dos reconocidos especialistas de Chile y de Perú, con los que vamos a conversar junto a ustedes sobre este tema tan crítico. Primero voy a presentar a Rodrigo Fábrega Lacoa. Él es doctor en Teoría y Política Educativa de la Universidad del Estado de Pensilvania, presidente de la Fundación Cruzando y asesor de Fundación Telefónica Chile. Se dedica a la creación de proyectos de pensamiento creativo y pensamiento computacional y ha trabajado para organismos internacionales como la CAF, UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile. Un gusto tenerte con nosotros esta noche, Rodrigo. Hola, buenas noches. Un gusto para mí. De igual manera, tenemos a Miguel Figueroa Ingunza. Él es biólogo etólogo, especialista en comportamiento humano primitivo, speaker TED, difusión científico y storyteller, con estudios de maestría en psicología organizacional, posgrado en lenguaje no verbal, detección de mentiras y neuropsicología educativa. Ha sido director de contenidos y conductor del programa de televisión La Neurona Reina, y actual conductor del programa de decisiones inteligentes de compra Momento Cero en canal JTV. Gracias por acompañarnos esta noche, Miguel. Bueno, gracias. Antes de darle el pase a Rodrigo, quiero recordarles a todos los que nos están viendo que pueden ir haciendo sus preguntas a nuestros especialistas en el chat de Zoom y también por Facebook para que luego puedan ser respondidas por ellos. Entonces, Rodrigo, por favor, ¿qué nos puedes comentar sobre la neuroeducación y el manejo de emociones para educadores? Bueno, muy buenas tardes y quiero saludarlos desde Santiago a todos ustedes, a Educarred y a la Fundación Telefónica de Perú, que siempre tiene muy buenos proyectos, muy estimulantes para todos. Y quiero agradecerles también muy especialmente que allí está ENA haciendo una traducción en lenguaje de señas, lo que realmente siempre es muy importante poder incorporarnos a todos, y lo quiero agradecer mucho. Es muy emocionante cuando hemos ido avanzando así a poder incorporarlos a todos, y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Que vamos a hablar hoy día con Miguel, que tiene que ver con esta idea de la neurociencia, las emociones, ¿no? Yo llegué aquí a la neurociencia y a las emociones porque yo estoy interesado en la creatividad. Y hemos estado trabajando en el desarrollo de la creatividad y en ese trabajo nos hemos estado al mirar, ¿no es cierto?, lo que hacen los docentes, los docentes en la sala de clase, en un mundo donde ya no estamos en la era industrial, estamos en una era del conocimiento, donde un factor de producción es el conocimiento, donde las carreras típicas empiezan a tener ya no tanto valor, digamos, porque alguien de una carrera puede no tener después un trabajo como lo era antes, y son nuestros alumnos y alumnas que van a ir a la sociedad a trabajar, y por lo tanto uno ve los informes y en todas partes dice, ¿saben qué? Pongan la atención a la creatividad. Y en esa búsqueda encontramos allí también la importancia de la neuroeducación. Una de las cosas que todos sabemos, y ustedes nos están escuchando en distintas partes de Perú y en América Latina seguramente, que la escuela como institución tiene mucha certidumbre, ¿no? Nosotros sabemos a qué hora partimos, a qué hora terminamos, cuáles son las asignaturas, cuántos años se estudia, quién es el que manda, quiénes son los que obedecen. Eso es como las ideas que existen, ¿no? Sin embargo, esto se ha desconfigurado por la pandemia, por las distintas situaciones, y por lo tanto, hoy día tenemos que empezar a buscar cómo podemos hacer no solamente que nosotros enseñemos, sino ponernos del lado de los alumnos, cómo los alumnos y las alumnas aprenden. En una idea que tiene que ver mucho con las emociones. ¿Por qué tiene que ver con las emociones? Porque a veces nosotros en la idea de la pedagogía, ¿no?, nos preocupamos de cómo nosotros enseñamos, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo. Nosotros había un currículum nacional y lo enseñamos. Y a veces queda un poco de lado esta diversidad de personas que aprenden. Y hoy día la principal idea que yo veo con las conversaciones con los docentes en este contexto que tú me señalabas,
es cómo podemos reconocer nuestras propias emociones. Bueno, a veces no somos capaces de estas emociones, esta energía que nos carga, que finalmente nos están diciendo cómo nos sentimos nosotros y nos ayuda a nosotros mismos a conocernos, ¿no? Nosotros mismos nos conocemos a través de conocer nuestras emociones, y eso es desde el comienzo de la historia, cuando en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. Entonces, en la idea educativa, la idea de la transformación de la sociedad para un bien común, es fundamental que nosotros, a veces como docentes, estamos avanzando, buscando muchas formas. Número uno, tenemos que conocernos a nosotros mismos, trabajar con nosotros mismos. Mayor todavía esto en el contexto que estamos hoy día. ¿Cuáles son las ideas que yo los invito a que también vean allí en los cursos? Hay un curso de neuroeducación que tiene por futuro, que es muy, muy bueno. Acá en Chile, por lo menos, es uno de los cursos que más han tomado los docentes, los maestros y maestras, porque nos habla de, por ejemplo, los estados de ánimo, ¿ya? Las personas que son felices, las personas que hay un buen ambiente de trabajo, van a aprender mejor. Las personas que son permanentemente recriminadas, retadas, etcétera, no van a poner algunos bloques para aprender. Allí en este curso también estudiamos algunos de los neuromitos. Estudiamos también, por ejemplo, a veces la gente dice, y está esparcido por allí, seguramente después lo vamos a hablar con Miguel, oye, a los 3 años ya está todo listo, y lo que se logró a los 3 años, el cableado a los 3 años ya listo y no hay nada más que hacer, así que yo, como docente, a mí ¿qué puedo hacer? ¿No? En realidad lo que se ha demostrado es que nosotros todos los días, cuando hacemos una clase estimulante, interesante, que involucramos a nuestros estudiantes, lo que vamos a hacer es hacer que esa persona sea más inteligente al final de la clase, ¿ya? La educación ha demostrado, hay informes, seguramente después a través de sus preguntas vamos a poder ir más allá, ha demostrado que 10 años de escolaridad en un país aumentan el coeficiente intelectual de las personas, ¿ya? En realidad, la escolaridad por sí sola aumenta el coeficiente intelectual. Ahora, una de las cuestiones que es importante saber, ¿ya?, es que yo le digo que ustedes tienen que tener confianza en su intuición, en lo que ustedes ven de sus estudiantes, ¿no? La mayoría de las cuestiones que hoy día la neurociencia, el mirar con escáner cómo funciona el cerebro, nos están diciendo, muchas veces nosotros como docentes nos hemos dado cuenta y nos lo decían nuestras abuelitas y nuestros profesores y nuestros papás. Por ejemplo, la importancia de dormir bien. Hoy día tenemos un desorden del dormir. La gente, los más pequeñitos, están quedándose despiertos a horas que antes era imposible que uno pudiera estar despierto. Yo no sé a Miguel y a Frida, pero a nosotros a las 9 de la noche hay que irse a dormir. Hoy día a las 9 de la noche está todo el mundo despierto con las pantallas, ¿no? Hay un tema que revisar también, porque tiene un efecto también en el estado de alerta, las luces de colores, etcétera. Entonces, hay muchas de las cosas que yo creo que yo siempre enfatizo en las conversaciones que tenemos con los docentes, es que la neuroeducación es algo en la cual, igual que como toda la técnica, todo el conocimiento, es algo que tenemos que tomar como una herramienta, no para decir si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sino para apoyar lo que estoy haciendo, ¿ya? No para decir, oye, ¿qué dirá la neurociencia? Sino apoyar lo que estamos haciendo en la sala de clase. Los niños y niñas aprenden de personas que les caen bien, ¿no? No aprenden de personas que les caen mal. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras emociones en ese contexto. Yo diría que, al igual que en la historia, así como en algún momento hubo que aprender a usar el pizarrón con tiza, después el retroproyector, después los computadores, etcétera, hoy día la neurodidáctica, la neuroeducación tiene un enfoque potente, pedagógico y ético. Ojo con eso, porque tiene que haber una ética de la neuroeducación, porque nosotros estamos trabajando con niños y niñas, en la cual vale la pena mirar, vale la pena revisar. Afortunadamente hoy día hay material pensado específicamente en la escuela, y nuestra recomendación siempre es que cuando vean temas de neuroeducación, neurodidáctica, nos fijemos que sean cosas para la escuela, porque hay también otros niveles, ¿no? Entonces yo simplemente quería, solamente para dejarlos invitados a esta conversación, decirles que esto es una herramienta que vale la pena conocer, que uno puede llegar a ver cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan los neurotransmisores, para ver qué pasa con la dopamina, puede llegar a ese punto, pero también tiene una dimensión de comportamiento, ¿no? ¿Cuál es la dimensión epistemológica comportamental? Vale decir, ¿qué es lo que pasa en la sala de clase? ¿Cómo nos sirve para la sala de clase? Podemos saber, obviamente, la parte más científica, que siempre es importante porque aprendemos de ello, pero lo importante, yo diría, y es lo que enfatiza esto, es ver cuál es
la forma de ayudar a estimular a que nuestros alumnos puedan llegar a ser lo que ellos quieren ser. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente qué interesante lo que comentas y definitivamente vamos a abordarlo más allá en las preguntas. Ahora, Miguel, quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es tu percepción sobre la neuroeducación y el manejo de las emociones? Bueno, son temas fascinantes, ¿no? Absolutamente. Muchas gracias a todos. Rodrigo, siempre es un placer escucharte. Ya hemos tenido un par de conversaciones. Y en general yo creo que no existe educación sin neuro, ¿no? O sea, de hecho, no podríamos, no se puede percibir el aprendizaje si no entendemos o si no buscamos y exploramos en tratar de ir redescubriendo o remirando al cerebro humano. El cerebro humano es extraordinario, complejo, no se ha dejado mirar, ¿no? Recién estos últimos años la tecnología nos ha permitido abrir un espacio, pero antes no se podía, porque solamente se podía revisar un cerebro cuando alguien había muerto, o sea, un cerebro inerte. Entonces uno tenía que hacer conexiones entre lo que le pasaba en la vida a la persona, y entonces, si a esa persona le faltaba la memoria, vamos a ver qué le pasaba en su cerebro porque le faltaba la memoria. A esa persona tenía decisiones un tanto alocadas, a ver, esperemos que se muera, y ahí le miramos el cerebro. Entonces, esa mirada tan de espera, tan especulativa, afortunadamente se está diluyendo gracias a la tecnología. O sea, la tecnología ahorita, los tomógrafos, los escanogramas, nos permiten ver en tiempo real qué partes del cerebro se activan. Y eso nos da un paso extraordinario hacia, primero, si yo quiero enseñarle a alguien algo, ¿qué pasa en el cerebro cuando le digo algo? ¿No? ¿Qué pasa en el cerebro cuando yo cuento una historia? Cuando yo sorprendo a alguien. Ramón Barrera tenía una frase muy linda que le llama sorprendizaje, ¿no? O sea, si uno quiere enseñarle a alguien algo, tiene que sorprenderlo. Tú no puedes esperar que alguien aprenda algo cuando todos los días le dices más o menos lo mismo o lo dices de la misma manera. Entonces, ahí hay toda una labor que se tiene que trabajar. En términos generales, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que no existe educación, o por lo menos la educación va a darle se va a nutrir muchísimo, y ya se está nutriendo muchísimo, con entender qué pasa en el cerebro en tiempo real. Ahora, un educador, como dijo Rodrigo, un educador es un tipo intuitivo, ¿no? Alguien que sabe cómo reacciona a sus estudiantes. De hecho, la investigación sobre la intuición también nos dice que nuestro cerebro recibe esa información. Uno siempre dice, la intuición es un tema muy etéreo, muy abstracto, y en realidad la investigación ha demostrado que cuando uno tiene mucha experiencia en algo, la intuición, uno puede confiar en su intuición. Así que si ustedes son docentes y tienen muchos años en el aula y algo saben que no está funcionando bien o algo saben que está funcionando muy bien, sin esperar demasiados resultados o sin esperar demasiada neurociencia, uno puede apostar por eso. Daniel Kahneman habla mucho al respecto, pero tienes que tener mucha experiencia, porque si no tienes mucha experiencia, toda esa intuición puede estar empujada por creencias, ¿no? Que podrían empujar también a una educación un tanto más pegada a un lado. Entonces, resumiendo un poco aquí algunos conceptos, siento yo que hay una necesidad extraordinaria por empezar a explorar más qué es lo que está diciendo la investigación. Mi labor, por ejemplo, es de divulgador científico. Lo que yo hago todos los días es leer investigaciones científicas que son un tanto densas, ¿no? Poco amables. No son investigaciones que están llenos de flores, sino que uno tiene que meterse ahí entre las grietas para entenderlo. Y lo que hago luego es facilitarlo para que cualquier persona, cualquier amante de alguna área del comportamiento humano, en este caso el área educativa, lo pueda aprovechar mejor. La investigación ha demostrado, por ejemplo, un poquito citando lo que estaba proponiendo Rodrigo, que hay horas del día en las que uno es más eficiente. Nosotros no somos iguales a las 8 de la mañana, a las 11 del día o a las 4 de la tarde. La investigación ha demostrado que nuestras decisiones pueden cambiar incluso diametralmente, o sea, opuestos. O sea, en la mañana yo digo una cosa y en la tarde o noche puedo decidir exactamente lo contrario. Y eso uno dice, como docente, ¿cómo puedo aprovechar eso? Es extraordinario, ¿no? A eso le llamamos la línea investigativa, se llama cronobiología. Entonces, si yo empiezo a explorar
sobre cuáles son las mejores horas para que mis estudiantes absorban un curso retador, o cuáles son las horas para que mi estudiante reciba un curso un tanto más amable, menos exigente, más amoroso, más de automotivación, de motivación intrínseca. Entonces, yo puedo planificar mi semana educativa, mis actividades educativas con mucha más inteligencia, ¿no? O sea, con muchos más recursos, porque ese tipo de cosas, o sea, exigir a un estudiante adolescente, por ejemplo, un estudiante de 14 años, que se levante a las 6 de la mañana, ya los que tienen hijos de esa edad saben lo que significa levantar a un estudiante de 14 años. Es ir en contra de la naturaleza. Eso es un movimiento antidarwiniano, ¿no? O sea, realmente es empujarlo al abismo. Y claro, él no va a amanecer feliz. ¿Y con quién no amanece feliz? Con sus padres, que ya suficiente tienen para sentirse los dos enfrentados. Entonces, si a las 8 de la mañana le pongo un curso demasiado complejo, demasiado exigente, para un cerebro que todavía está medio dormido, entonces la estamos poniendo más difícil. En cambio, con los niños pasa diferente, ¿no? Porque los niños son un poquito más alondras, más colibríes, o sea, se despiertan un poco más temprano. Entonces, este tipo de conocimiento tiene que estar cerca de los docentes. La investigación, por ejemplo, estoy lanzando ideas abiertas, ¿eh? De ahí tú, Frida, me cierras y me dices, Miguel, enfócate en algo, por favor. Otras investigaciones que a mí me parecen súper interesantes es sobre los sentidos, ¿no? Nosotros a veces nos hemos quedado en los 5 sentidos del ser humano, cuando ya ando, ¿cuánto van, Rodrigo, ya ahora? Yo me he quedado en los 11, 12 sentidos. Yo en 11. Estamos por ahí. Entonces, miren, y entonces claro dice, uy, pero ¿cuáles son esos 12 sentidos? Hay que empezar a explorar y te das cuenta que hay más herramientas que podemos utilizar, además de las que hemos estado haciendo. A veces uno por pura, como si fuera poco, por pura intuición, uno le fue bien, pero creo incluso que con esta nueva ciencia cercana nos puede ir incluso mejor. La investigación sobre gestos, ¿no? La investigación sobre movimientos, sobre facialidad, la investigación sobre cejas, la investigación sobre tonos de voz, han demostrado cómo eso despierta las amígdalas cerebrales, que son nuestra suerte de corazoncito emocional, y las amígdalas cerebrales trabajan junto al hipocampo, que es nuestro procesador de la memoria. Entonces, si yo tengo a las amígdalas, que son nuestras campanillas, que son las que se alteran, y si las campanillas y nuestros corazones emocionales se han emocionado, le avisan al hipocampo y le dicen, hipocampo, recuérdalo por favor. Y el hipocampo lo recuerda. Entonces, fíjense ustedes cómo este tipo de conocimiento que uno en el expertise lo pudo haber adquirido, ahora ya tenemos medición casi concreta que podría decirnos, anda por ahí. Es más seguro que vayas por allá. Me detengo un momento, Frida, para continuar la conversación, por favor. Perfecto, Miguel. Realmente es súper novedoso todo lo que comentas. Algo que nosotros muchas veces pensamos que es intuición. Ya hoy en día hay mucha evidencia científica. Entonces va a ser súper interesante profundizar en eso más adelante. Entonces, bueno, ahora antes de pasar a las preguntas del público, quiero comentarles que hoy tenemos varias personas que nos acompañan desde Perú, desde Chile y también desde Ecuador. Estoy viendo los comentarios. Entonces, los invito nuevamente a que puedan dejarnos sus preguntas, que ya entramos en esa etapa. Antes de eso, quiero preguntarle a Rodrigo. Él enfatizaba mucho en la importancia de la formación en neuroeducación. Y yo quería preguntarle sobre esto. ¿Qué tan relevante es que los docentes se formen en neurodidáctica o neuroeducación? Y si ello tiene alguna influencia en ayudarlos a innovar. Sí, bueno, sí, muchas gracias, Frida, por la pregunta. Solamente agregarle algo que dijo Miguel, ¿no? Que esto de la intuición, tú también lo decías. Fíjate que hay investigadores que piensan que la intuición está por sobre la razón, ¿ya? Es algo que, primero tiene que ser una persona razonable, después puede ser una persona intuitiva y no al revés como se pensaba antes, ¿no? Y claro, la gente que tiene experiencia, como decía Miguel recién, sabe que después del primer recreo de la mañana, los adolescentes están mucho más despiertos que a primera hora, ¿ya? Y ahora lo tenemos una confirmación en muchas investigaciones, como decía Miguel. Bueno, mira, yo creo que esto es algo fundamental, ¿no? Lo importante es la cultura en la escuela, ¿no? La escuela, cuando ve algo que no respeta la cultura escolar, lo rechaza,
¿no? Entonces, si los optimistas, ¿no es cierto?, podrían decir, mira, aquí nosotros vamos a colocar un sistema en el cual los horarios van a ser puestos de manera, con un sistema de inteligencia artificial para poder optimizar. Eso puede ser un optimista tecnológico, pero en la cultura, yo creo que mucho mejor la invitación donde el docente, ustedes, ¿no?, son los que están a cargo de su salón, ¿no?, de sus niños, niñas y los adolescentes, y ustedes tengan estos conocimientos, vale decir, hoy día nos enfrentamos a un dilema en que la neuroeducación va a entrar o a la administración o a la didáctica, y lo mejor que esté en los dos lados, ¿ya? Porque efectivamente lo que hacen los horarios, para seguir con el ejemplo esto de cómo los ciclos biológicos, ¿no es cierto?, tienen que ver como cuál es mi predisposición, ¿no? Como decía Miguel, no estoy obligado a estar de acuerdo conmigo mismo, ¿no?, porque mi biología me permite no estar de acuerdo conmigo mismo, no porque esté loco, es así, ¿no? Entonces, lo que nosotros apostamos, digamos, lo que yo creo que es interesante, pensando educativamente, es que el momento de verdad se juegue en la sala de clase. Y entonces, por eso, que los docentes, los maestros, las maestras, es importante que conozcan los neuromitos, que conozcan cómo funciona esta que era una caja negra y ahora empiezan a descubrirse nuevas cosas que nos permiten tomar decisiones. Pero nos permiten tomar decisiones del día a día, ¿no es cierto? Y no es algo que esto no tiene nada que ver con el fenómeno de crear comunidad. Tiene que ver con el fenómeno de educar, de crear comunidad, que es un fenómeno que estamos trabajando entre las personas. Por lo tanto, yo creo que una persona que es un maestro que es un intelectual, ¿no?, que se ha preparado para estar allí haciendo una labor que es fundamental en nuestra sociedad, más fundamental todavía en los tiempos difíciles. Yo le recomiendo, y aunque viene muy de cerca la normalización, porque estamos transmitiendo aquí desde la Fundación Telefónica Movistar, hay un curso ahí que es realmente algo que yo les recomiendo que ustedes tomen, porque ahí el profesor José Ramón Gamo hace una introducción a la neurodidáctica muy interesante, Miguel ha dado algunas de las ideas que están allí, digamos, que se ha recogido del estado del arte en la investigación, pensada en la educación, pensada en la sala de clase, pensada en la cultura. Yo creo que es fundamental, todos ustedes que están enseñando son neuroeducadores, ya, porque como no se puede hacer algo sin el cerebro. Y la emoción, ¿ya? Cuando empezamos a estudiar las emociones, la neurociencia, empezamos a ver que hay emociones que son fundamentales para poder aprender. La felicidad, por ejemplo, es fundamental para aprender. Y como decía el doctor Maturana, un biólogo chileno que falleció hace muy poco tiempo, un mes atrás más o menos, él decía que había dos emociones fundamentales en el sentido del humano, que era el amor y el juego, ¿ya? Y efectivamente estas son dos emociones de amor y juego que están enraizadas en el sentido del humano, que también están enraizadas en el sentido de la educación, como nos lo enseñó también Paulo Freire, ¿no?, en la cual nosotros nos hacemos cargo, cada uno se hace cargo de su propia educación. Yo les recomiendo a todos que tomen ese curso, es muy interesante. Ustedes van a seguir estando al comando, digamos, de este grupo, guiando a estas personas. Hay información que es muy útil, ¿no?, muy útil. Yo creo que ya lo que nos ha dicho Miguel, uno lo anota y ya tiene para tomar decisiones, ¿no? Así que yo lo recomiendo mucho, Frida, que ustedes se inscriban en estos cursos, estudien, lean. Hay una bibliografía maravillosa al respecto. Gracias, Rodrigo. Comparto tu punto de vista y voy a buscar ese curso porque en realidad es súper relevante hoy en día. Miguel, por otro lado, tú comentabas sobre los gestos, sobre las cejas, sobre la facialidad, sobre esta comunicación no verbal, y también me pareció súper importante. Yo quisiera pedirte que nos compartas algunos tips para poder comunicarnos mejor con nuestros estudiantes, por ejemplo, ahora que todo es a través de medios digitales. Sí, creo yo que en esta época hay dos cosas que se han vuelto mucho más necesarias, ¿no? Nosotros siempre decimos que, y ahí la investigación además lo respalda muy bien, que hemos evolucionado con los gestos.
O sea, son movimientos instintivos. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes ahorita que pongan cara de sorpresa, ustedes no tienen que haber aprendido la sorpresa para ponerla. Si les pido que pongan cara de miedo, también pasaría lo mismo. Y eso genera en el público una reacción que estimula una atención. Y esa atención es lo que justamente estamos buscando. Por ejemplo, para ser un poco más concreto y aterrizado, la investigación ha demostrado que cuando uno habla con otra persona, lo que más miras de la otra persona, ¿qué creen ustedes que es? A ver, ¿quién me dice? Estoy seguro que me encantaría participar, escucharlos más, o escucharlos en el chat, o leerlos en el chat. ¿Qué creen ustedes lo que uno mira más cuando habla con otra persona? Lo que normalmente hace es uno mira los ojos y las cejas. Por eso que cuando tú estás con mascarilla, la gente te puede reconocer, porque tienes el 60-70% de tu cara tapada. Sin embargo, esta zona es suficiente no solo para saber quién eres, sino para saber qué emociones en general puedes estar teniendo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno quiere expresar algo y ponerle poder a su expresión, tiene que trabajar con esta zona. De hecho, la investigación es incluso mucho más específica y muestra que, por alguna razón, nosotros miramos más el ojo izquierdo que el ojo derecho de la otra persona. Así que la próxima vez que estén conversando con alguien y se acuerden de mí súbitamente, y miren, identifiquen qué ojo están mirando de la otra persona. Aparentemente miras más esta zona acá. Y la especulación evolutiva dice que nosotros miramos más el lado izquierdo porque la cara izquierda es más expresiva que la cara derecha. Pero bueno, esa parte ya es un detallito. No les pido que muevan más su cara izquierda porque eso va a ser imposible. Lo que sí les pido es que muevan sus ojos, pero sobre todo sus cejas. Por ejemplo, les voy a decir algo sin cejas y algo con cejas y miren la diferencia. Mírenla, por favor. Me están mirando, ¿no? Vamos a ver. Les voy a decir algo sin cejas primero. Tengan mucho cuidado. Ahora con cejas. Tengan mucho cuidado. Si se han dado cuenta, el mensaje es el mismo. Sin embargo, cuando tú levantas las cejas, es como si le pusieras signo de admiración, como si subrayaras un texto. Y es ahora la pregunta, nosotros los biólogos somos amantes del por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué cuando hago esto, instantáneamente la otra persona se conecta más con el mensaje? Les pido ahorita que pongan cara de miedo. La cara de miedo es más o menos esta, ¿no? Y mira cómo están las cejas. Se van para arriba. Ahora pongan cara de sorpresa. Nuevamente las cejas se van para arriba. Son dos emociones que están conectadas con que algo inesperado ha sucedido. Con algo poco normal ha sucedido. Y como hay algo que inesperadamente ha sucedido, yo tengo que ponerle atención. Esa es una reacción que simplemente sucede. La gente no dice, como el otro puso cejas, yo también tengo que poner cejas, yo tengo que... No. Esa racionalidad no sucede. Sucede una reacción mucho más profunda, mucho más instintiva. Entonces, cuando veo que alguien levanta las cejas, yo instantáneamente quiero saber qué ha pasado. Fíjense, esta es una sutileza. ¿Cuántos movimientos más hay? Paul Ekman, no sé si recuerdan este famoso investigador del lenguaje no verbal, que de hecho hasta le hicieron una serie. La serie se llamaba Lie to Me, que cómo detectar mentiras en base a los movimientos del rostro. Él codificó el rostro en AUs, en unidades de acción facial. A este movimiento, por ejemplo, él le llamaba el A1 más el A2. Y es una unidad de acción facial que hace que cualquier cosa que tú digas se vuelva más potente. Ahora, de ahí puedes trabajar con muchas más cosas, pero lo que les quiero pedir es que recuerden, nuestro rostro tiene mensaje propio. Nuestro rostro está trabajando, está hablando. No podemos darle la espalda. Yo entreno a docentes universitarios, por ejemplo, que apagan su cámara. Imagínense ustedes, apagan su cámara para editar su clase y dicen, no, porque para que se concentren en lo que digo. No. El mensaje, los humanos hemos evolucionado con los ojos para ver el mensaje, no solamente para escucharlo, para ver el mensaje. Ahora, si podemos hablar del paralenguaje, que tiene que ver con los tonos de voz, con cómo hablo, tiene una exploración además mayor. Vamos a tener, si no me equivoco, un masterclass en algunos días, así es que no me voy a meter ya con esos detallitos porque seguramente después lo podemos ver. Entonces, hay mucho del poder del mensaje que está en nuestra cara y tenemos que empezar a practicarlo. Oye, déjame, si nos deja, Frida, decirnos una pregunta que tengo, porque lo que tú dices, los niños más o menos a los 2 meses, niños y niñas, por supuesto, son capaces de reconocer una cara, ¿no? Que es un trabajo mental complejo. No son capaces de sumar 2 más 2,
pero una cara la reconocen, ¿no? Y tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con muchas cosas. Y Kurzban, en este libro maravilloso del cerebro modular, nos dice, me acuerdo, dice, usted confía en algo, se va a cruzar la calle y viene un auto, un coche, solamente cuando le mira los ojos. Y cuando se produce ese contacto, recién se produce el efecto de confianza. Pero tú dijiste, Miguel, 2 segundos, perdona, Frida, que me estabas hablando y dije lo siguiente, dijiste que habíamos evolucionado. Pero yo te quiero poner el siguiente ejemplo para que tú no lo expliques. Yo he visto, ¿no es cierto?, que cuando mi profesor en la escuela, en la primaria, entraba y hacía así, y miraba, no me acuerdo el gesto, todos sabíamos lo que estaba diciendo, que nos paráramos, que nos levantáramos, que buscáramos el pizarrón, que faltó la tiza, cualquier cosa, sabíamos. En cambio ahora yo hago eso y nadie entiende nada. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué el gesto hoy día en la sala de clase, qué atribuyes tú que muchos gestos, o en la mesa, te acordarás que nuestros padres hacían así, yo no sabía lo que había que hacer, y hoy día uno hace así, y mi hijo por lo menos nadie se mueve ni hace nada. ¿Por qué ocurre? ¿Qué puede estar pasando? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión de situación? Es interesante, habría que explorar un poco más el contexto, ¿cierto? El contexto tuyo y tu profesor y el contexto tuyo como profesor. Recuerden además que las jerarquías han empezado a cambiar. O sea, cuando las jerarquías se han vuelto un poco más horizontalizadas, yo ya veo menos, en teoría, la autoridad. Cuando yo veo menos a la autoridad, lo leo menos, ¿no? En cambio, cuando yo he nacido, mis primeras semanas ya tengo que enfocar mi mirada para ver qué me quiere decir mi mamá. Correcto. Y yo sé que su tono de voz me está queriendo decir algo y su rostro me está queriendo decir algo y yo tengo que evolucionar, tengo que entrenarme rápidamente en tratar de leerla. En esta época siento que nos estamos mirando menos. Y los emoticones no son suficientes, ¿no? Un emoticón no puede, o sea, un emoticón tiene 4 unidades de acción facial, sonrisa, tristeza, alegría, ¿no? Pero un rostro es mucho más complejo y no he leído demasiadas investigaciones relacionadas a si hemos perdido la habilidad, pero puedo intuir en que por lo menos no la estamos entrenando. Lo que mencionaste, Rodrigo, me hizo acordar a una investigación que evidenciaba cómo madres deprimidas, que recién habían tenido hijos deprimidas, transmitían su depresión a los niños e inhibían cierto desarrollo cerebral. ¿Y eso por qué? Por la forma como los miraban. Entonces, la comunicación no verbal, la comunicación corporal es tremenda, ¿no? Es incluso más de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, creo yo que ahí hay una labor deliciosa que tenemos que hacer en analizarnos a nosotros mismos y qué gestos estamos haciendo, qué tonos de voz estamos haciendo. Entonces, hay mucho por explorar, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que comentaba se articula mucho también con lo otro que conversábamos sobre los sentidos. Aquí Regina Arroyo nos pregunta a Miguel, ¿de qué forma podemos trabajar lo sensorial en los estudiantes, sabiendo que es la primera puerta de los procesos cognitivos? Y también, ¿cuáles son esos 11 sentidos que comentaba? Yo cuando dije los 11 sentidos, dije, alguien me va a preguntar cuáles son los 11 sentidos. Me estoy metiendo en una camisa de 11 varas. A ver, vamos primero con lo primero que creo que Rodrigo podría responderlo mejor que yo, pero voy a hacer un esfuerzo. Rodrigo, ahí tú me complementas con todo tipo de amplísimo. ¿Cómo entrenamos lo sensorial? Recuerden que yo soy biólogo. O sea, todo lo que yo hago es mirar cómo se hizo antes. O sea, cómo se desarrolló antes. Maturana decía, ¿no? Amor y juego, ¿no? Yo le hubiera agregado amor, juego y sueño. O sea, los animales o los cachorros de cualquier mamífero, ¿qué es lo que nunca dejan de hacer? Nunca dejan de jugar, nunca dejan de jugar. O sea, pero no es que nunca dejan de jugar, nunca, o sea, siempre tienen que jugar. No es que todo el día juegan, sino es que una de las características de cualquier cachorro, de cualquier mamífero, es que juega. ¿Y por qué juega? Porque está aprendiendo. O sea, el juego ha sido diseñado para enseñar. ¿Diseñado por quién? Bueno, ahora ya cada uno va con sus creencias, ¿no?, más profundas, pero sea como sea, el juego nos acompaña en la infancia justamente para aprender. Nosotros jugamos para aprender. Ese es como que el objetivo biológico del juego. Y ahí es donde, creo yo, está la oportunidad de lo sensorial. Porque si yo juego
tocando, juego sintiendo la tristeza, juego sintiendo la escasez, juego sintiendo, juego tocando, juego cantando. Todo ese tipo de lo que decimos ahora, los 11 sentidos, pueden activarse. O sea, ¿cómo puedo sentir la tristeza con la música? Claramente es fácil de imaginar, ¿no? ¿Cómo puedo sentir la tristeza o el entusiasmo con la rugosidad de un madero? Interesante, podríamos pensar en eso. ¿Cómo puedo sentir la tristeza en los números que algunos dicen que carecen de alma? Yo creo que ahí hay un trabajo de exploración. Con respecto a los 11 sentidos, ya ahora lo comento luego de que Rodrigo... No, solamente para complementar algunas ideas que tiene que ver, por ejemplo, las investigaciones de cómo está grabado el cerebro, por ejemplo, con la música, ¿no? La música es fantástica, ¿no es cierto?, para poder tener una melodía que te ayude a concentrarte, a disfrutar, etcétera. Sin embargo, a veces no se ve bien, ¿no?, que yo pongo una música para hacer una clase o para concentrarme. Entonces, hay distintos tips que también los pueden encontrar allí, ¿no es cierto?, pero estoy en el curso que les decía, pero una cuestión que es importante, cuando, por ejemplo, un niño cuenta y dice 1, 2, 3, 4, 5, y usted le dice, ¿cuántos son 2 más 2? Y hace 1, 2, 3, y usted dice, no cuente con los dedos. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no va a contar con los dedos? Esa persona tiene en ese minuto quiere hacerlo así, usted dice, no cuente con los dedos. Piaget nos decía que uno contaba mejor cuando contaba con los dedos, ¿ya? Y el juego, también para citar a Piaget, que me encanta, el juego, que yo sé que era el trabajo de los niños. El trabajo de los niños era jugar. Y jugar, hay una idea que el jugar era como algo así simple. El jugar es muy complejo. Las reglas del juego, ¿no?, el respeto de lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? El jugar es muy, muy, muy complejo. El juego, al comienzo de los tiempos, tenía muy buena reputación. Después empezó a perder un poco de reputación. Y hoy día, cuando uno mira, por ejemplo, las investigaciones para que uno aprenda con todo el cuerpo, cuando uno, por ejemplo, hoy día, en el contexto que estamos, pueda llegar y decir, partir una clase llegando, que llegue el alma, ¿no es cierto?, a la clase, porque uno se salta de una reunión a otra. Además, seguramente lo ha estudiado Miguel, uno al computador le grita, porque nuestro cerebro nos está diciendo, está Frida, Ena y Miguel están allá en Lima, yo estoy acá en Santiago, les tengo que gritar para que me escuchen, ¿no? Y uno le grita al computador, yo estoy gritando en este momento al computador, y uno no se da cuenta y termina también. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir aprendiendo, pero el juego, yo les digo, en estos modelos hoy día actuales de aprender con todo, tiene que ver con el juego, con la pasión que hay detrás, con los proyectos y con los pares. ¿Ah? Los gringos le ponen 4P porque el juego es con play, ¿no? Pero es pasión, proyectos, juegos y pares. Esa combinación que se da en una sala de clase es fundamental. Y eso se da con todo el cuerpo, no sentado en un pupitre solamente mirando, yo sentado que alguien me diga algo que yo debería conocer. Yo tengo que participar de la experiencia educativa. Y los 11 sentidos, bueno, yo creo que eso lo sabe mucho mejor. Bueno, yo me acuerdo de Rudolf Steiner, ¿no? Esta idea de la idea más antroposófica, que él mencionaba allí, el sentido que tenía con la corporalidad, la sensorialidad, etcétera. Y de hecho, lo voy a buscar acá, por eso les digo, porque lo tengo por acá en un documento, pero mientras tanto, Miguel, si tú lo cuentas. Sí, miren, primero varias cosas me dan ganas de, cuando te escucho, Rodrigo, me provoca decir un montón de cosas. Digo, te corto, pero en realidad es tan divertido eso, ¿no? Dale. Me acordé un momento de este concepto de, mientras vamos no estamos esquivando los 11 sentidos, porque en realidad los 11 sentidos o los 12 sentidos es muy fácil de encontrar, ¿eh? O sea, ustedes googleen ahorita los 12 sentidos según la neurociencia y estoy seguro que les van a aparecer hasta 13 tal vez. Me acuerdo ahorita de unos de los que a mí me gustan más, uno de lo que de hecho estuvimos hablando un momento, que tiene que ver con la interocepción. La interocepción es justamente eso de sentir lo que tu cuerpo siente. Si quieren, hacemos un experimento ahorita rápidamente para saber cuánta interocepción tienes tú. Vamos a ver, ya hacemos un experimento todos juntos. Quiero que en este momento intenten sentir los latidos de su corazón. Ojo, no tocar, no escuchar, sino sentir el pum pum.
¿De acuerdo? Les voy a dar unos 30 segundos para eso. Vamos a ver, 30 segundos para sentir el latido del corazón. 3, 2, 1, va. Listo, me detengo. Algunos deben estar preocupados, dicen, por favor, no tengo corazón, corazón no me enamoro. No sé, a ver, ¿cuántos de ustedes han sentido su corazón? La investigación, bueno, no sé si ha demostrado, pero por lo menos está escarbando al respecto y muestra que aproximadamente un 50% de las personas sienten su corazón. No es que no lo tengas y no es que no lata, sino que simplemente tus habilidades interoceptivas, tu sentido de la interocepción, ese sentido, no está tan desarrollado. Y la investigación complementaria, que esto es muy curioso, muestra que, o por lo menos nos da un camino, que al parecer la gente que tiene mayores niveles de interocepción también tienen mayores niveles de intuición. ¿Por qué? Porque al parecer, cuando a ti te pasa algo, ese algo se queda guardado en alguna parte de tu cuerpo. ¿No? Antonio Damasio le llamaba los marcadores somáticos. O sea, dentro de tu cuerpo se quedan esas memorias. No, como dijo Rodrigo, no es que está ni mejor ni peor, o sea, parece que está en un lugar especial de ti. No es que está sobre la razón, o tal vez podría estar sobre la razón, pero digamos que está en un lugar especial. No está, de ninguna manera está debajo de la razón. En términos geográficos no, sino en términos de importancia. Entonces, cuando uno siente algo, dice, no sé por qué esta persona me cae mal, ¿no? Les ha pasado alguna vez, no sé por qué siento que algo va a pasar, y pasa, y tú dices, no, pero ha sido casualidad. Puede haber sido casualidad, claro, pero también puede haber sido que tu cuerpo te avisó porque tu cuerpo lo recordaba, aunque tu racionalidad no lo podía recordar, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los sentidos. Después está... Sí, para solamente complementar que Steiner hablaba que ese era el sentido del pensamiento ajeno, o sea, cómo tú te pones en el lugar del otro, ¿no? En el sentido precisamente de comprender lo que la otra persona quiere. Entonces, Habermas decía, ok, yo para hacer algo contigo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tengo que por lo menos saber lo que quiero yo, tienes que saber lo que quieres tú, tengo que saber lo que yo quiero de ti, tengo que saber lo que tú quieres de mí, tengo que saber cómo te hago para que tú te pongas en mi lugar, tengo que hacer cómo yo hago para que yo me ponga en tu lugar, y después de esas 6 preguntas puedo hacer cosas juntas, ¿vale? Es decir, conocerse uno, conocer al otro, conocer cuáles son las expectativas, y eso finalmente constituye una red de sentidos, porque todos los días, como vivimos, estamos con gente todos los días, sin saberlo, es un sentido, por eso él lo señaliza como un sentido social, no solamente el sentido que antes los sentidos, ¿no es cierto?, eran más corporales, ¿no? El tacto, son sentidos también sociales, ¿no? Y eso es importante también en el mundo que estamos viviendo hoy día. Entonces, en la salud, ya no solamente se habla del autocuidado, porque sabemos que con esta pandemia no sirve el autocuidado, no basta el autocuidado, tenemos que trabajar en el intercuidado. Entonces, los cuidados también van evolucionando, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante y los invito, hay clasificaciones de los sentidos, muchas, ¿no? Lo que sí le podemos decir que no hay 5 sentidos solamente. Me hiciste acordar una cosa que Franz de Waal, este famoso primatólogo, decía sobre la capacidad de ponerse en la posición del otro, sino también la capacidad de mentir. Porque siempre uno ve la mentira como algo de plano negativo, ¿no? O sea, y claro, qué difícil es defender la mentira. Sin embargo, para mentir también hay que tener un desarrollo empático, o por lo menos un desarrollo en entender qué es lo que el otro está viendo, qué es lo que debería ver. Y Franz de Waal decía que una forma de medir la inteligencia animal es si pueden mentir o no. O sea, si tiene la capacidad de engañar al otro. No solo en la tanatosis, que es esta suerte de que me hago el muerto para que parezca que no ha pasado nada, que también es un nivel de inteligencia, sino que puede ser incluso más complejo. Hay un libro, que no recuerdo el autor ahora, seguramente ustedes lo van a googlear en un momento, que se llama Macaquiavélicos. El libro se llama Macaquiavélicos. Es un libro delicioso que habla de cómo nos parecemos ahora en épocas de política. Uno lee a los macacos y sus estrategias para llegar al poder y ve a los humanos y dices, bueno, muy diferentes no estamos y muy evolucionados tampoco estamos. Bueno, entonces, a la pregunta hay más sentido. Si nos podemos hablar uno por uno, no acabamos. Exacto.
hay que buscar un poco más. Bueno, definitivamente es un tema poco conocido porque tenemos un montón de preguntas sobre los 11 sentidos y sobre temas relevantes. Entonces, yo quería preguntarles, en aras de promover más esta información, difundirla más, ¿cuál consideran que es el principal cambio que debe afrontar el sistema educativo actual para incluir la neuroeducación, la neurodidáctica en la currícula de los docentes? Wow. Es una pregunta política, pero la educación es una institución política en el sentido de la transformación de la sociedad, ¿no? Yo creo que uno de los temas que hay, y por eso es importante la relación siempre pública-privada, organizaciones grandes, pequeñas, pues, colegios, escuelas públicas, escuelas semipúblicas, escuelas de la sierra, de las ciudades capitales. Esta conversación, este diálogo intercultural, intergeneracional, nos lleva a poder avanzar algunas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo conozco más el sistema chileno, ¿no? Si usted quiere hacer un cambio curricular, tiene que pasar años. Uno no puede llegar mañana y hacer un cambio y después hacer otro cambio. Hay un proceso, ¿no? Y por eso que el principal cambio que se puede hacer es el cambio que hace uno mismo como docente al alimentarse con información, con conocimientos, con ideas nuevas, ¿no es cierto?, que están hoy día disponibles, están disponibles en los libros, están disponibles en los cursos que se ofrecen, ¿no es cierto?, los MOOC, ¿no?, están disponibles en muchos lugares, y esa base que tiene cada persona, por su formación intelectual, profesional, experiencial, nutrirla con estas ideas y aplicarlas antes de que haya el cambio curricular, porque el cambio curricular se va a demorar. Entonces, si usted aprende por las ideas que hemos estado conversando acá y que vamos a seguir aprendiendo con Miguel en la masterclass que viene más adelante, usted las puede aplicar ya. Usted es el dueño de su sala de clase y tiene acá algunas muy buenas ideas que están, y le diría yo, esto no es una moda, como alguien puede decir, oye, está de moda ahora, en algún momento estuvo de moda la reingeniería, y todo el mundo hablaba de la reingeniería, no, la neurodidáctica, la neurociencia no es una moda, es algo que hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo, hemos ido compartiendo, y ya hay evidencia clarísima que en la sala de clases, con estas ideas que son muchas, ¿no?, acerca de cuándo partir y las recomendaciones, cómo hablar, cómo expresarse, etcétera, generan, ¿no es cierto?, una posibilidad de cambio hoy. ¿Ya? No tenemos que esperar a nadie, ¿no? Y yo por eso les digo, la persona que hizo esa pregunta, lo invito a que tome el curso, lo invito a que siga investigando, ¿no es cierto? Y parta con esto. Es una maravilla poder hacerlo. Y seguramente más adelante, no me cabe ninguna duda, los distintos gobiernos de todas partes van a empezar a incorporar esto, porque es algo que ya tiene una robustez intelectual que es segura, ¿no es cierto?, para poder aplicarlo en las salas. Qué potente tu mensaje, Rodrigo. Totalmente de acuerdo. También quisiera comentar algunas preguntas de Facebook. Esta es para Miguel. Jimena Ortega nos pregunta, ¿hay investigaciones que mencionan que el exceso de información proveniente de los gestos en reuniones de Zoom genera fatiga? ¿Qué opinión tendría al respecto? ¿Mejor encendida la cámara, apagada o intermitente? Gracias. Qué delicia eso, porque efectivamente no somos una red de tres simple. O sea, no somos tan fáciles como que, oye, siempre hace esto o siempre hace esta otra cosa. Y además, culturalmente, hace, no sé, 3 o 4 semanas, leí una investigación que mostraba que en Japón, países orientales, ciertos niveles de sonrisa eran mal interpretadas. O sea, la investigación era así de directa. A un grupo de personas iban a supuestamente contratar a una persona y mostraban 2 fotos. Una en la que tenía una sonrisa muy expansiva, muy ascendente, o sea, algo como que, y había una que lo hacía sutilmente. Y esa misma pregunta se hizo para un público norteamericano. ¿A quién le contratarías? Y era exactamente opuesta al resultado. O sea, los japoneses preferían y veían cualidades un poco más idóneas para la labor a la persona con una sonrisa sobria. Mientras que los norteamericanos aplaudían más la gran sonrisa. Entonces la cultura se mete, ¿no? La cultura se mete ahí también a hacer sus cosas. Con respecto a qué es lo mejor, yo creo que tiene que ver sobre todo con qué es lo que quiero lograr.
Si yo quiero generar entusiasmo o si quiero transmitir emociones, porque no siempre, o quiero transmitir más emociones, creo que el uso de los gestos se pueden utilizar sin problema. Pero si yo quisiera que ellos se concentren más en sus emociones, tal vez mis gestos podrían inmiscuirse en sus emociones. Recuerden ustedes que los gestos son tremendamente contagiosos, ¿no? O sea, hay mucha investigación al respecto. Entonces, cuando yo estoy teniendo muchos gestos y el otro está pegado a mis gestos, tal vez no le permito a él meterse con él mismo. Esto es como cuando tenemos el celular todos los días en la mano. O sea, el celular, la computadora te puede dar información extraordinaria, pero ¿cuándo procesas esa información? ¿Cuándo la haces tuya? ¿No? El mismo Martin Heidegger decía, y lo decía en los 40, nos estamos volviendo sujetos interpretados. O sea, viene alguien y te interpreta todo y tú simplemente lo consumes. ¿Cuándo procesas esa información? ¿Cuándo nos detenemos en escuchar todos los datos que nos dan, que pueden ser extraordinarios o no, y cuándo los hacemos nuestros? Cuando nos metemos a una autorreflexión y decir, oye, tengo que pensarlo más, tengo que pensarlo 2 veces. Así como pasa en la información, también podría pasar en los gestos. Tal vez demasiados gestos y todo el tiempo podría inhibir la reflexión. Entonces, sí, efectivamente, creo que combinarlo un poquito y dependiendo qué emociones, podemos pensar siempre en el objetivo, ¿no? Si mi objetivo es tendré que poner más rostro, pero si mi objetivo es que sean más, que ellos reflexionen, podré silenciarme un poco más o controlar mis gestos, que también es absolutamente posible. Oye, Frida, 2 segundos para que sí, dale. Lo que pasa es que esto es de la neurociencia, por eso hay un desafío muy grande para los docentes, ¿no? Para el mundo de la educación, porque esto que estamos hablando acá, obviamente también lo conoce el mundo de los medios de comunicación. Entonces saben cuándo pueden mandarle un mensaje a usted para que ese mensaje caiga mejor, ¿no es cierto? Que el mensaje 1 hora u otra hora, o la repetición de los mensajes, etcétera. También lo sabe el mundo de la venta, que sabe que si yo le voy a vender algo a usted, ¿no es cierto? Y yo imito su gesto, entonces yo tengo una persona que me habla y me dice así, que yo como soy un vendedor, le hago los mismos gestos y le imito. Lo que le estoy diciendo es que compartimos, ¿no es cierto?, una estructura de expresarnos, ¿no es cierto? Y sin decirle nada, esa persona me va a ver a mí como una persona que comparte un subconsciente, ¿no? Entonces yo quedo mucho más proclive a hacerle caso a lo que me dice esa persona. Bueno, en el mundo de la venta, esto se está aplicando mucho y a mí me parece, bueno, interesante que lo apliquen, que les vaya bien. La pregunta es cómo los docentes, ¿no es cierto?, empezamos a estudiar, a dejarnos escuchar, ¿no es cierto?, lo que nos dice la neurodidáctica, para poder después decidir con libertad, con cariño por nuestros estudiantes, qué tomamos de esto para aplicarlos en la sala de clase. Gracias, Rodrigo. Gracias, Miguel. Bueno, definitivamente nos ha quedado súper corto el tiempo. Hemos tenido un montón de preguntas que seguramente vamos a profundizar en la masterclass. Antes de concluir, voy a comentarles un pequeño resumen de las principales ideas que ustedes han explorado esta noche y los aprendizajes en los que nos quedamos. Entonces, bueno, definitivamente la neuroeducación es un tema súper relevante hoy en día y como comentaba Rodrigo, está en nosotros el poder para, digamos, investigar más sobre esta información, toda la evidencia científica que hoy tenemos a través de cursos, por ejemplo, virtuales, que se ofrecen en diferentes instituciones. Es súper importante saber, más allá de cómo los alumnos aprenden, qué tanto esto está ligado a las emociones. A veces nos preocupamos sobre cómo enseñamos, pero es igual de relevante enfocarnos en las emociones. Y para eso también es súper importante conocernos a nosotros, el autodescubrimiento. La neuroeducación también es una herramienta que nos ayuda en nuestra labor docente. Es súper importante ver el tema de la ética. Y también a través de la neuroeducación podemos conocer diferentes dimensiones del comportamiento y también ciertas emociones clave. Mencionaron algunas: la felicidad, el amor, el juego, son necesarias para aprender. También hablamos sobre la importancia de la intuición. A veces está infravalorado. ¿Qué tan importante es la intuición? Y que hoy en día hay bastante evidencia científica que lo respalda. También comentamos sobre la cronobiología. Por ejemplo, hay horas en las que uno es más eficiente. Es súper importante para los docentes poder utilizar todas estas herramientas en el diseño de sus experiencias de aprendizaje.
Bueno, y ya para finalizar vimos la importancia de los gestos, de la facialidad, cómo el tono de voz puede despertar ciertas amígdalas cerebrales. Entonces, quiero concluir agradeciendo a todos y todas por participar en este conversatorio. Realmente hemos tenido una gran acogida y muchísimas preguntas. Nuevamente, a ustedes, Rodrigo y Miguel, gracias por acompañarnos esta noche y compartirnos estos temas tan relevantes y realmente muchos de ellos poco conocidos. Les recordamos a todos los que nos han acompañado que pueden encontrar este video, el video de este conversatorio y de todos los demás, también cursos virtuales y recursos educativos en nuestra página web www.educarred.fundaciontelefónica.com.p y también sobre la Masterclass, comentarles que va a ser el viernes 25 de junio a las 6 de la tarde en Perú y 7 de la noche en Chile. Miguel Figueroa estará dictando una masterclass sobre neurociencia para educadores con estrategias como la cronobiología, que exploramos un poco hoy, el lenguaje no verbal, el uso de los tonos de voz para preparar clases en línea de forma memorable. En el chat vamos a colocar el link para la inscripción a este masterclass llamado El Poder de la Neuroeducación. Antes de finalizar, les pedimos que completen la encuesta de satisfacción que está apareciendo en sus pantallas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Rodrigo, un gusto.